¡Boom! Bueno, con un poco de saxofón, una energía diferente. Hoy quiero simplemente invitarte en un viaje. Hoy quiero invitarte a un viaje donde te pido que lo aceptes. Primero que nada, un viaje donde vamos a pasar a través de la historia un poco, de nuestra historia, tu historia, mi historia, y ver cómo nuestra historia no está de ninguna manera separada de la historia que a todos nos conecta. Entonces, este es el objetivo y esta es mi invitación. Con este sonido de fondo, dejar que la imaginación fluya, que las cosas se den dentro de nosotros para poder llegar al punto de reconexión o de reprogramación. Este es el objetivo. Que al final de este mensaje, para mí primeramente, yo pueda realmente reconectarme alguna pieza de mí con mi propósito, con el que se supone que es nuestro propósito en este lugar, o sea, volver al diseño original, el diseño original de este misterio en que decidimos creer. Entonces, tu historia, mi historia, nuestra historia. Y la historia misma habla por sí sola, ¿verdad? Todo lo que conocemos se dividió 2000 años atrás, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Ese es el mayor punto de referencia, porque todo lo que conocemos está antes o después de esta división, de este impacto. Sea lo que sea que uno crea, como creyente, como agnóstico, como una persona atea, como lo que sea, simplemente está conectado con eso, con la historia. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? La palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? Y de eso que leíste, ¿cuánto creíste? Esto es muy importante. De lo que leíste, la última vez que leíste la Biblia, ¿cuánto creíste? No importa si no lo entendiste, lo entendemos o no, sino cuánto realmente creemos. Yo realmente no termino de entender muchas cosas de la Biblia, pero por fe las creemos, porque creemos de que el objetivo principal que estamos aquí es por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y ya sabemos el resto, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuánto creemos de esto? Y esta es la lucha, sin duda alguna, que vivimos cada día. La lucha. Lo que creo, lo que veo, lo que vivo, lo que siento, lo que puedo discernir en este misterio, ¿verdad? En este caminar. Realmente, ¿cómo está conectado nuestra historia con la historia de este ser en que muchos de nosotros decidimos creer y en que otros no han decidido creer? Entonces, tu historia, mi historia, nuestra historia. La pregunta es relevante y es muy interesante. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios, la Biblia? ¿Y cuánto realmente creíste de eso que leíste? Ahí hay un misterio y ahí hay un secreto. O sea, cuánto yo leo y cuánto yo creo. Porque si yo creo, tengo que ponerlo en práctica. Y si yo lo pongo en práctica, estoy haciendo cosas diferentes. Y de esto se trata. Yo he llegado a la conclusión de que ser cristiano, creer en Jesús y en todo este misterio, se trata simplemente de volver al diseño original. O sea, la primera pareja. Volver de alguna forma a ser normal. Mira cómo lo digo, de volver a ser lo más normal posible. ¿Esto qué significa? Bueno, significa simplemente no engañar a las parejas, no robar, no mentir, no ser corrupto. Esto suena como tonto, ¿verdad? Pero irónicamente este es el objetivo de nosotros. Volver a nuestro diseño original. Y esto lo explica la palabra claramente. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará.
¿Qué es el pecado? Hablando en términos generalizados, para que no nos espantemos, ¿verdad? El pecado es simplemente una línea que el Creador puso en este lugar. Volvemos al jardín, 2000, ¿cuántos años atrás? De acuerdo a la historia, alrededor de 5500 a 6000 años. La Biblia, el Antiguo Testamento, Adán y Eva, Turquía, Irán. Volvemos a estos tiempos y vemos que la primera pareja también tuvo una línea, del cual hay un mensaje, ya se los comenté. El fruto prohibido pudo haber sido cannabis o marihuana. De eso vamos a estar hablando en otro mensaje. Pero en esta ocasión, la primera pareja traspasan la línea que Dios puso. Realmente fue una línea que el Creador puso. Y en ese momento vemos lo que pasó. Pasan los años, 2000, 3000, 4000, 5000 años. Y aquí continuamos en este mismo misterio, en esta misma cuestión y en esta misma pelea intelectual. Porque esto es lo más tremendo. Que aunque uno le intente ver la cara de tonto a los demás, aunque el ser humano pueda engañar al mundo entero, uno no se puede engañar a uno mismo. ¡Boom! Bueno, y entonces, este es realmente el misterio que estamos hablando y el cual estamos intentando profundizar un poco. Tu historia, mi historia y nuestra historia. Hemos hablado de esto. ¿Cómo sería la vida realmente si este mundo viviera bajo los estándares de la palabra? O sea, no soplarle el bistec al vecino, no robar, no mentir. Cosas que a este punto de la historia parecen absurdo. Una persona que se mantenga virgen al matrimonio. Todas estas cuestiones parecen tontas realmente. Pero la pregunta, ¿cómo está esta historia realmente relacionada con nosotros? ¿Cómo nos toca? ¿Cómo nos profundiza en nuestro interior? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo nos ayuda? Lo acabamos de leer. El que dice que el que encubre, el que esconde, el que tapa sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Misericordia que trae ventanas, puertas, oportunidades, opciones y de allí las bendiciones. ¿Por qué? Me llega a la mente Proverbios, libro de Proverbios capítulo 16. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Y esto es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Esto es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Es lo mismo exactamente. Un ejemplo que siempre hablamos es el ejemplo de Jesucristo en el desierto. Las 3 tentaciones, las 3 oportunidades y las 3 ofertas que Satanás le hizo a él 2000 años atrás son las mismas exactamente que nos continúa haciendo a nosotros hoy en día. 2000 años han pasado y aquí seguimos luchando con las mismas tentaciones. El poder, la vanagloria, los deseos del mundo, la carne y de alguna forma ser Dios en este mundo. Es lo mismo. La corrupción, el poder, la fama, el dinero, es lo mismo. Y ese es el ejemplo más extraordinario que nosotros podemos tomar y ver cómo nuestra historia está allí. Realmente está ahí nuestra historia, en la palabra de Dios. ¿Qué más dice la palabra? Bueno, hablando en base a todo esto de nuestra historia, Jesucristo, el ser que dividió la historia de la humanidad 2000 años atrás, dejó algo establecido. ¿Cómo realmente nosotros podemos, porque es algo que podemos, esto es lo más bonito, que podemos, en nuestra capacidad limitada, nosotros tenemos una capacidad que realmente puede llegar a alcanzar algo muy bonito, y es esa comunión, esa conexión, esa seguridad de que si viene la enfermedad, si mi negocio está fallando, si las personas con que trabajo
lo que sea que está sucediendo en mi vida cae, hay una confianza de que su palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aunque no lo entendemos, en el momento, hay una confianza. Y de esto hablamos en el mensaje anterior, con la barbería que se está abriendo allá en Venezuela. He pasado por cualquier tipo de pruebas en este proceso, en este proyecto, y de alguna forma que yo no termino de entender, tengo paz. Mi socio me llama, está pasando esto, está pasando lo otro. Yo oro, me calmo y recuerdo qué dice la palabra, qué dice la palabra, qué dice la palabra. Y eso es lo que a mí me da fortaleza con las personas que trabajo en otros países, con las cosas que hago aquí. Cuando algo comienza a salir mal, aparentemente, o que la nube se comienza a presentar, me comienzo a preguntar, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Y le comienzo yo a preguntar a Dios y a su Hijo Jesús, ¿qué estoy haciendo mal? ¿A quién no le he pedido perdón? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me estoy descuidando? Y sin duda alguna, cada vez que yo hago eso, me encuentro con algo. O me descuidé en la oración, o me descuidé en algún área de la vida espiritual. Entonces vuelvo allí, me reconecto, meto esta pieza o saco si hay que sacar algo. Y ya, las cosas se comienzan a arreglar. Y esto es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y 2000 años después, hoy en día. Y de allí el mensaje. Tu historia, mi historia y nuestra historia. Hay otro mensaje ahí en el canal que se llama La historia de Jesucristo es nuestra historia. Es parecido a lo que estamos hablando hoy. Porque Jesucristo, dice la palabra, que vino a este mundo dejando su divinidad. Se convierte en hombre, se humilla o se entrega a sí mismo, aún siendo hijo de Dios unigénito. Y esto es lo que nosotros realmente nos convertimos en hijos de Dios una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y comenzamos a luchar, porque la lucha simplemente se intensifica. Cuando recibimos este título de cristiano, solamente comenzamos a ver en la dimensión espiritual que lo supuesto, cuando dice la gente que se paró con el pie izquierdo, que pareciera que tiene demonio. No, no es que pareciera. Es que la palabra dice, Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra la comadre, el vecino, mi hermano, mi primo, no, sino contra cada espíritu, sino contra cada entidad espiritual que mueve a cada uno de los seres humanos. Lo hemos hablado en otro mensaje. Pareciera una tabla de ajedrez. En el plano cósmico terrenal, pareciera una tabla de ajedrez, donde Dios mueve unas piezas por un lado y por el otro lado el enemigo, 2 de Corintios 4:4, mueve otras piezas, Efesios 6:12. Lo hemos hablado en lo que es la relación del mundo, el creyente con el mundo, cómo Satanás está detrás de cada empresa que no glorifica el nombre de Dios o de Jesús. Vean lo que está pasando en Facebook, aquí, y ojalá no me vayan a bloquear con esto como ya lo hicieron. Vean lo que está pasando en YouTube, con muchos predicadores y compartidores de la palabra. Cuando comienzan a hablar de un tema sensible, los bloquean o les eliminan la cuenta. Como a mí ya me pasó y ustedes lo saben. ¿Qué es lo que sucede con este tema de la historia? ¿Por qué nos cuesta tanto entenderla? Porque esto es un misterio, nunca dejamos de entender, nunca dejamos de aprender. Una de las cosas que continúa abriendo ojos alrededor del mundo y hace que personas a diario se conviertan a Jesucristo y puedan comenzar a vivir una vida diferente es la revelación. Cuando entendemos que no somos simplemente seres humanos, teniendo experiencias espirituales afuera, exteriormente, no, sino que es todo lo contrario. Juan 4:24, Dios es espíritu y si Dios nos creó a su imagen y semejanza, por esencia, por raíz, somos espíritu. O sea que no somos un ser humano cualquiera teniendo experiencias espirituales, no, es todo lo contrario.
somos espíritu, tenemos una caja donde aquí estamos y en vez de estar teniendo experiencias espirituales, estamos teniendo experiencias humanas y por eso es que no terminamos de encajar en este mundo. Y esto está conectado con lo que hablamos al principio del mensaje. ¿Cuál es nuestra esencia realmente? ¿Soy un ser humano teniendo experiencias humanas? ¿O un animal más, como muchas personas dicen, que solamente habla y que fue desarrollada porque es la especie top? No, sino que somos espíritus, somos entidades espirituales que están dentro de esta caja de carne y hueso y estamos teniendo experiencias humanas. Esto lo vemos desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. O sea que va a llegar el momento, como tú y yo sabemos, como está determinado también en la Biblia, que vamos a dejar este cuerpo. Y cuando dejemos este cuerpo, ¡boom!, salimos de él y vamos a rendir cuentas. Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre deje este cuerpo y suba a la presencia de Dios, a rendir cuentas y a recibir según lo que haya hecho, sea malo o sea bueno. La palabra lo dice de esta manera. Dice, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Esto es maravilloso. La vida eterna de Dios. O sea que Dios nos las da. Y nosotros pues como seres razonables, independientes en las decisiones, tenemos que decidir si tomamos este regalo, lo aceptamos o no lo aceptamos. Y por lo que podemos ver alrededor del mundo, son más personas las que no lo han aceptado que las que lo han aceptado, sin duda alguna. Por eso tanta locura y tanto desastre en el mundo. Vale la pena resaltar que hemos hablado sobre el origen de la maldad en esta página, en estos canales. Y la maldad no es que sea el diablo en su última expresión completamente, no. La maldad simplemente, en términos básicos, lógicos y espirituales, la maldad es la falta de Dios. Lo malo es la falta de lo bueno. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, si yo no estoy viviendo de acuerdo a los aspectos y características morales que Dios ha dejado en este lugar, si yo no estoy viviendo de acuerdo a Dios, yo tengo que estar viviendo, tú tienes que estar viviendo de acuerdo a alguna normativa, bien sea la del Estado, la del barrio, la de la urbanización, la del pueblo, la que sea. Pero todos de alguna forma estamos viviendo bajo algunos estándares, sean políticos, sean religiosos, sean familiares o sean divinos, espirituales. Y esto es lo que estamos viendo. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. La vida eterna de Dios, esto es muy interesante, que lo convierte en hijo de Dios y nueva criatura. Como nueva criatura ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, la nueva mujer, esa nueva creación, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ya hemos analizado esta palabra santo, para que no se espanten y salgan corriendo. Santo es simplemente separado, teológicamente y básicamente la palabra santo es separado, más nada. No significa que soy santo, un angelito, no. Santo es simplemente separado. Yo venía viviendo este estilo de vida, me aparto y ahora comienzo a vivir en santidad o apartado de las cuestiones locas que uno le toca vivir y pasar en este mundo. Entonces, es interesante lo que aquí podemos ver porque sin duda alguna esto responde a lo que estamos hablando. O somos seres humanos
teniendo experiencias espirituales o somos espíritu y estamos teniendo experiencias humanas. Y por eso es que no terminamos de encajar en este mundo. Cuando entendemos esto, tan simple, tan sencillo, pero tan fuerte a la vez y tan poderoso, esto cambia la vida del ser humano. Porque en este momento entendemos que no somos simplemente un animal que puede hablar, o que no somos simplemente parte de algo que sucedió de la nada, sino que realmente somos parte de algo, de un misterio, de una película, donde Dios se muestra como el director principal y nos da a cada uno de nosotros un papel, un rol muy fundamental. La conciencia, las cosas que solamente tú y yo sabemos que hemos vivido y que continuamos viviendo. Y cuando nos paramos a analizar la película, o cuando nos sentamos en la luna y vemos hacia la Tierra, nos damos de cuenta nuevamente que no hay como 3 tipos de personas, solamente hay 2 tipos de personas. Las que creen en Dios de verdad, que creen en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y las personas que no creen en Dios, sino que creen o que creímos por muchos años, porque yo lo hice por más de 25 años de mi vida, las otras personas que creen en el Dios que tienen aquí, el Dios que permite, el Dios que nos complace, e incluso el Dios que se vuelve parte de mis errores, de mis pecados, de esa pornografía que veo escondido, de esa tercera persona que está en mi relación, de ese dinero que robo en el trabajo. Ese es el Dios que la mayoría de nosotros crecimos con él. Un Dios que solamente está aquí y que me permite según sea mi conveniencia. Y ese es el Dios que predomina en este mundo. Por eso es que vemos la locura que vemos. Tantas violaciones, tantas separaciones, tantos maltratos, tanto robo, tanta corrupción, tanta locura, en otras palabras. Y que dice la palabra de Dios nuevamente, el libro de Proverbios, que la justicia engrandece a las naciones, le da igualdad, pero el pecado es afrenta, o el pecado causa, en otras palabras, ciertas consecuencias. Consecuencias que tú y yo las sabemos. Consecuencias que tú y yo conocemos, pero que simplemente a causa de tanta distracción no le prestamos atención. Oh, por cierto, iba a comenzar este mensaje con una línea de un tema que decía algo así como la historia o el personaje de esta historia comienza con J y termina con S. Y si realmente lo creemos en nuestro corazón, hoy en día, sin duda alguna, Él a ti se te aparece. Mira cómo está rimado. El personaje de esta historia comienza con J y termina con S. Y si tú y yo creemos fuertemente en nuestro corazón, hoy en este día Él se nos aparece. Así quería comenzar, pero bueno. Entonces estamos hablando nuevamente tu historia, mi historia y nuestra historia. Vayamos a 3.000, 4.000 años atrás, el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, el libro de Números, el libro de Éxodo, el libro de Jueces, los libros de los reyes, los caballos, el método de transporte. Sígueme con cuidado. 3.000, 4.000 años atrás, el método de transporte, los caballos, los camellos, los burros, los que sea. 2.000 años atrás, los tiempos de Jesucristo, los mismos caballos, burros, camellos, lo que sea. En 1900, en el siglo XIX, comienza la industrialización, o sea, la era comercial, cuando aparecen los famosos carros, ¿verdad? Conocemos el primero que fue por Henry Ford, y de allí para acá, esto es muy interesante, de allí para acá vemos cómo la tecnología o la industrialización comienza a cambiar la mentalidad humana.
Pero esto no sucedió en 19 siglos. Estamos en el siglo XXI, ya pasó el siglo XX. En el siglo XIX, a principios, 1902, con la nueva industrialización o la era de la industria, comienza a revolucionar todo sin duda alguna. Desde el medio de transporte, los televisores de a blanco y negro, los teléfonos grandotes, y todo va desarrollándose hasta lo que tenemos hoy en día. Pero ¿qué pasó en estos 18 siglos antes de que esto apareciera? La pregunta creo que se responde muy fácilmente. La historia era la misma. Tu historia, mi historia y la historia de todo esto, nuestra historia, ha sido la misma. Creer y no creer, atrevernos a explorar o simplemente quedarnos con lo que nos enseñaron nuestros familiares o con lo que crecimos viendo en la esquina, en los programas, en las novelas y todas estas cosas. El llamado que Jesucristo le hace al mundo entero lo vemos en un versículo y con esto vamos a terminar. Jesucristo es el único ser, escúchalo bien, Jesucristo es el único ser en toda la historia, en todos los imperios, en todas las civilizaciones, en todas las tribus, en todos los hechos históricos que vienen abarcando la historia, desde Babilonia, los imperios persa, menos Persia, los griegos, Alejandro el Magno. Estoy tratando de pasar por los imperios que conocemos como historia hasta llegar al imperio romano, el último imperio. Luego de esto comienzan simplemente a aparecer los ejércitos, ¿verdad? Si quieres podemos incluir lo que son los líderes religiosos, todo lo que sea. Lo cierto es que Jesucristo es el único ser que ha dicho, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y con este pedazo de historia es que quiero culminar, haciendo un llamado a la conciencia, principalmente a la mía, para yo entender en mi espíritu cómo es que esta historia, tu historia y mi historia, es nuestra historia. Y esta que es nuestra historia, es esta historia, como lo acabamos de desglosar. Y que simplemente todo está conectado con lo que es el plan de Dios para la humanidad. Entonces Jesucristo dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando analizamos estos tres puntos rápidamente nos damos de cuenta de que Él es el camino a una vida diferente. Prostitución, robar, homosexualidad, corrupción, violación. Una persona que tenga cualquier tipo de este estilo de vida puede tomar un camino diferente. Un camino diferente. En un mundo de confusión y de mentira, Jesucristo dijo que Él es la verdad. O sea que la verdad no es algo que cambia según el clima o las estaciones. La verdad es una persona y se encuentra en Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo que Él es la vida. La vida. Aparte de ser el alfa, el omega, el principio y el fin, Él dijo que es la vida. Por eso en el libro de Juan, muchas veces Él dijo, aunque esté muerto, el que crea en mí, o sea, en Él, vivirá. Esto está interesante. Entonces, cuando juntamos estos tres elementos, Él es el camino, la verdad y la vida, nos damos de cuenta que esto es lo que este mundo necesita. Un camino a algo diferente, una verdad, algo absoluto en que creer, que tenga valores y principios que constituyan, que ayuden, que nos empujen a un mejor desarrollo social. Esa es la verdad de Jesús en comparación con la verdad que este mundo ofrece, que es totalmente diferente. Y Él dijo, Él es la vida, o sea, la vida después de esta. La vida que podemos tener aquí mucho mejor y la vida que nos está esperando después de esta. Qué tremendo y qué maravilloso.
Veamos lo que dice este pedazo rapidito. Dice, la regeneración es necesaria, porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana somos pecadores e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Ahora bien, hemos hablado un poco de lo que es el nuevo nacimiento, la regeneración. La palabra dice en Juan capítulo 3, versos 3, lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es la diferencia realmente entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Inclúyase musulmán, catolicismo, budismo, zoroastrismo, mormonismo, testigo de Jehová, todas las religiones del mundo, porque son religiones. Y la diferencia entre todas las religiones del mundo y el cristianismo es la siguiente. El cristianismo, de acuerdo a esto que acabamos de leer, es un estilo de vida. No es solamente darme por el pecho los domingos, no. Darme por el pecho el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Decirme a mí mismo las cosas como son. Sacar de mi vida lo que no sirve. Eliminar de mi mente toda la basura que yo sé que no me ayuda. Y así yo me voy preparando y cada día voy aprendiendo un poco de la palabra, de lo que me está esperando después de esta vida, de cómo puedo progresar, avanzar y vivir una vida con propósito en este lugar, mientras que dejamos este cuerpo y recibimos lo que la palabra le llama el cuerpo glorificado. Con ese cuerpo vamos a hacer muchas cosas. Dice que la palabra, que una de ellas va a ser poder volar. Como se fue el Señor Jesucristo, así vendrá. Y muchos, algunos, no todos, lo van a recibir a Él en el cielo, en las nubes, en su segunda venida. La palabra habla de todo, de todo. La cosa es leerla, escudriñarla, buscar. Bueno, con esto yo quiero que cerremos, porque algo que vengo entendiendo es que mientras menos hablemos, más hagamos, mucho mejor nos va. Así que lo que sea que te haya llegado a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, guárdalo, grábalo, porque eso es lo que yo hago, eso es lo que nos mueve a nosotros como creyentes. Escuchamos aquí, escuchamos allá, un poquito. Todos tenemos, toda la creación de Dios tiene algo bueno, porque Dios no creó nada malo, ¿verdad? Sino que uno se va desarrollando en cuanto a la maldad, la perversión, la locura y todo lo demás. Pero de alguna forma podemos aprender. A mí a veces el Señor Jesús me ministra a través de las personas que viven en la calle. Imagínate, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo Dios le habla a cada uno de nosotros a través de las personas que uno menos se imagina. Entonces, esta es mi oración, que si tú hoy has recibido algo en tu vida, en tu corazón, y sabes que es Dios hablándote a ti, recíbelo sin miedo y dile: Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido, por favor, envía tu Santo Espíritu en este momento y séllame con tu poder, séllame con tu amor y permíteme, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, hoy en este día poder marcar un antes y un después para siempre, donde yo acepto y reconozco que Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es el camino a la vida eterna, como lo acabamos de desglosar y vemos lo que esas 3 declaraciones significan. Así que esta es mi invitación, que todos de alguna forma nos reagrupemos como parte de la familia de Dios, porque tu historia y mi historia son nuestra historia, y esta historia está conectada con la historia de Dios, del Creador, del Génesis al Apocalipsis. Lo más bonito de esto es que solamente tenemos que creer, pedir: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, permíteme.
Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales, permíteme ver esa oportunidad, eso que tú tienes para mí. Permíteme ver, Padre, en el nombre de Jesús, qué o cuál es la razón realmente por la que yo estoy aquí. Y es tan fácil como eso, parece mentira, pero así de sencillo es. O sea, pedimos y recibimos. ¿Qué es lo que pasa? Lo leímos el otro día. Libro de Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea que cuando pedimos con intenciones medio sospechosas, Dios no nos las da, porque nos vamos a terminar haciendo daño. Es como un hijo que le pida a un papá una moto a sus 5 años. Mejor que le compre la tumba, ¿verdad? Porque una moto a un niño de 5 años que no sepa manejar, imagínate. Es lo mismo, muchas veces pedimos a Dios y simplemente pedimos cosas que Dios no nos puede dar porque no sabemos más allá de la cuestión misteriosa del futuro, cómo eso nos va a afectar. Pero la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahí yo me quedo. Y ahí me quiero quedar y de ahí no me quiero mover. O sea, que pase lo que pase, yo quiero aferrarme en este pasaje. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sea lo que sea que pase en mi vida, yo quiero creer esto y me decido a creer esto porque me ha funcionado. Lo he creído, he esperado un poco y Dios ha respondido. Dios ha enviado su mensaje. Dios me ha hablado de una o de otra forma. Dios nos habla. La cosa es que no nos debemos de olvidar de esas veces que Dios nos habla. Porque esas veces que Dios nos habla nos van conectando con otras ocasiones más. Pero si olvidamos esta vez que Dios nos habló, entonces ¿cómo Dios nos va a hablar? Si olvidamos esta. En cambio, si yo recuerdo que Dios me habló, le puedo decir, Padre, tú me hablaste, tú me ayudaste, tú me escuchaste y tú hiciste algo aquella vez. Por favor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame una vez más, porque te necesito en este momento de mi vida. Y parece mentira, pero así de sencillo es. Con un corazón humilde, humillado y con un corazón sincero, expresarle nuestra necesidad a nuestro Creador y pedirle, como dice la palabra, en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos recibir. Te envío un mensaje en la fe de nuestro Señor Jesucristo y que el Cristo de la gloria nos cuide, nos proteja y nos conceda espíritu de perseverancia para seguir avanzando en la batalla de la fe. Y que sea su Santo Espíritu, sin duda alguna, cuidándonos, guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos y creemos que tú estás obrando en nuestras vidas ahora mismo, que ya se está marcando un antes y un después por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Que lo que tú estás haciendo ahorita en mi vida, en mi mente, simplemente me va a ayudar a comenzar a desarrollar mi nuevo carácter, el carácter que yo necesito tener para agradar a Dios, para apoderarme de sus bendiciones, de las cosas que por derecho divino nos pertenecen, las bendiciones espirituales, para que eso se convierta en bendiciones materiales, físicas, con las que podamos ser de bendición para otras personas. Bueno, nos vemos luego. Que tengas un excelente día en el nombre de Jesucristo. Y nada, ahí están los mensajes, ahí está el Instagram y ahí está el canal de YouTube. Bye bye.